Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Off the Record, episodio número 6. Cuando empezamos con este ciclo, no sabíamos si íbamos a llegar a tantos episodios, pero por suerte tenemos muchos amigos de la casa que se suman y tienen ganas de aportar y tienen ganas de dejar tips y ideas y reflexiones para todo el ecosistema PYME. Y en este caso tenemos un gran amigo, gran amigo, Maxi Yomi. Maxi, para todo aquel que no lo conoce, tuve la oportunidad de conocernos, nos conocimos a través de LinkedIn. Nos conocimos a través de LinkedIn, compartimos un primer artículo que escribimos juntos respecto a la IA y el uso de los ERP. Maxi es ingeniero, es especialista en IA, es fundador de Cumbre IA, pero una de las cosas que me gustaba de Maxi y que me parece interesante hoy es que se especializa en la parte de procesos, donde muchas pymes hoy tienen una pata flaca muy grande, Max, ahí en toda la parte de procesos. Entonces, la propuesta de este episodio, si bien vamos a charlar de IA, obviamente es imposible hoy estar con un especialista en IA y no hablar de IA, sobre todo por todo el ruido, toda la espuma, todas las herramientas nuevas que salen día a día. Pero lo que me interesaba es pensar en la antesala de la IA, ¿no? Y pensar en este ratito, en estos 10, 15 minutos que vamos a compartir, charlar sobre la IA no como un fin en sí mismo, sino como un medio y qué procesos o qué cuestiones tengo que tener en cuenta. Así que Max, en primer lugar, gracias por sumarte a este episodio, a esta idea, a esta iniciativa. Es un placer tenerte. El placer es Y mío, gracias Fabi. La verdad que está buenísimo este espacio que brindás para esto, para charlarlo un poco desconstructurado y un poco también fuera de un libreto y poder brindar desde mi enfoque, de mi experiencia, algunos consejos, comentarios que ayuden, ¿no? Porque en este momento es un momento para ayudarnos entre todos y crecer juntos. Así que gracias, Fabi. a vos, sí, Bien. es un momento complejo, hay muchas pymes que no la están pasando bien, económicamente, coyunturalmente es un momento complejo y además se le suma toda esta vorágine y toda esta velocidad con la que venimos corriendo con todas las implementaciones de nuevas tecnologías. Así que Max, ya metiéndonos un poco en tu mundo, lo primero que me gustaría preguntarte es, che, hoy soy una pyme, ¿no? Y quiero arrancar. Bueno, ¿qué tengo que mirar? ¿Dónde tengo que poner el foco antes de meterme y tirarme a la pileta? Bueno, Fabi, a ver, lo primero que uno tiene que responder, digamos, es pensar qué es lo que necesita, ¿no? ¿Cuál es el problema que va a resolver? La inteligencia artificial, sin lugar a duda, es vista como una herramienta, pero más allá de eso es digamos, una suite de conceptos, de estrategias y de herramientas. Así que, mira, yo en nuestros diagnósticos que hacemos en Cumbre AI, siempre tratamos de que nuestros clientes respondan 5 preguntas. Así que si querés Ok, te dale, cuento está bueno. y vamos por esas preguntas. Mira, y en este sentido coincidimos mucho, Fabi, de tantas charlas que hemos tenido, creo que va por este lado. Mira, la primera es, hay que poder explicar el proceso en una hoja. Quien no Ok. puede escribir el proceso en una hoja, el que no tiene documentado un proceso, en realidad no es un proceso, es una costumbre, ¿sí? Y las costumbres son difíciles de automatizar. Qué buen concepto ese. Qué buen concepto. El que no tiene el proceso en una hoja o no lo puede explicar en una hoja no tiene un proceso, sino que tiene una costumbre. Exacto. Y las costumbres cambian, ¿sí? Los procesos no pueden cambiar. Y si van a cambiar, tiene que estar escrito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso nos permite poder reproducir los procesos, que escalen los procesos. Entonces, la primera pregunta, como repasando, sería, bueno, ¿podemos explicar el proceso en una hoja? Te sorprendería, Fabi, las respuestas que me llegan de esa pregunta, ¿eh? Y es más común el que dice, no, pero está en mi cabeza, lo tengo en un mail, un documento, un TXT. Bueno, me parece que hay que empezar por ahí. La segunda pregunta, Fabi, es, bueno, ¿se hace siempre igual?
Siempre se hace igual. Si cambia por quien lo hace, en realidad lo que vas a terminar automatizando es el criterio de una persona y no un Claro, proceso. ¿Está bien? claro. Entonces, se hace siempre igual. Una que a mí está buenísimo por la manera en que te interpela, ¿no? Porque uno dice un proceso y se olvida de que los procesos fallan, que tienen salidas, excepciones. Entonces, ¿cuándo falla? ¿Sabés por qué falla el proceso? No te llega ese cliente, no fue contestado a tiempo. ¿Por qué no fue contestado a tiempo? ¿Dónde se perdió? ¿Sí? Si no sabes dónde se rompen los procesos, la automatización se va a romper igual. No es Claro. magia. ¿Está bien? Entonces, además se va a romper más rápido porque la automatización va a avanzar mucho más rápido. Entonces, si no sabes repararlo en lo manual, en lo automatizado, te va a resultar más difícil. Y después, a ver, esas para mí son las tres principales y creo que de esas tres principales, Fabi, se puede hablar un montón con los clientes, ayudarlos, digamos, a encauzar qué es lo que están necesitando. Pero después, y no son triviales, pero te las menciono, cuáles son las dos que quedan. Por un lado es la información. La inteligencia Bien. artificial se nutre de información, de datos, ¿sí? Si la información está distribuida, la tiene el gerente, el CFO, el CEO, el CTO, en una computadora local, la inteligencia artificial no puede ser omnipresente, estar en todos lados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque también hay ciertos cuidados, no podemos exponer toda la información de la empresa, ni tampoco las computadoras de los C-Level. Entonces es importante saber dónde está la información que va a consumir la inteligencia artificial. ¿Está parametrizada? ¿Sí? ¿Está etiquetada? ¿Está ordenada? Bueno, fíjate, Fabi, que todavía no hablamos de la inteligencia artificial, Sí. digamos, son procesos Nada. básicos, está bien, pero en este hype de la inteligencia artificial en busca del mejor modelo nos olvidamos de lo básico, y lo básico sigue siendo importante. Y por último, y no menos importante, automatizamos en busca de un mejor rendimiento, de una mejor métrica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir en el estado actual. Si vos Claro. tenés un proceso, ¿sí? Medí cuánto te lleva. ¿Está bien? Vos vendés por e-commerce, por canales digitales, y vos decís que querés mejorarlo, ¿sí? Porque está la moda de poner un bot. Claro. Bueno, antes de pensar en el bot, ¿sí? Pensá cuánto demorás y realmente medí cuánto estás perdiendo para tener esa referencia y comparar cuando hagas la inversión y la transformación digital correspondiente para adoptar ese bot, porque si no, no estás midiendo. De hecho, esto, Fabi, hay varios informes, ¿sí? Varias empresas grandes, Google, que están relevando de las empresas cómo adoptan la inteligencia Claro. artificial. Estas preguntas tienen que ver un poco, surgen de eso. No fueron preguntas 100% creadas por nosotros, sino leyendo estos informes para poder entender un poco la big picture, ¿no? No solo quedarnos en cómo se adopta la inteligencia artificial en las pymes argentinas, sino ver qué es lo que se está repitiendo en varios lados del mundo, porque suele ser algo recurrente. Max, de- trajiste algo que está muy bueno, esto del cómo se adopta. Y algo que me ha pasado en algunas oportunidades son clientes o clientes de colegas que han tratado de implementar o han implementado herramientas, automatizaciones o ya han escalado a cuestiones de inteligencia artificial, pero no terminan viendo el resultado, no terminan viendo ese famoso ROI o ese retorno. Digo, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el eje central ahí? Mira, Fabi, está buenísimo lo que traes, porque esto que te contaba de los informes, el MIT sacó un informe, ¿sí? En donde relevó muchas empresas. Y de ese relevamiento, ¿sí? Tenemos el resultado que el 95% de las iniciativas en las empresas para adoptar inteligencia artificial no devuelven nada, ¿me entendés?, de valor.
De valor. ¿sí? Ya sea la métrica de tiempo, la métrica de ingresos, ¿sí? No está devolviendo. Y esto tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando al principio, ¿sí? Que la causa no está por la falla de adopción de la tecnología o la tecnología per se que es compleja o cómo adoptar la tecnología. No pasa por ahí. Digamos, la causa real es que se compran herramientas sin entender el proceso, sin entender para qué estoy comprando la herramienta. Me ha pasado, Fabi, clientes que compraron licencias de cloud, ¿sí? Para sus empleados, Enterprise, gastando aproximadamente $500. No estamos hablando de una gran inversión, ¿no? No, bueno, pero para una pyme hoy $500 puede ser mucha inversión, sí. Pero vos esperás que si invertís $500, vas a tener ciertos resultados. Y no termina usándola a nadie porque terminan utilizando sus propios usuarios. Y el problema ahí está porque no es pongo la herramienta y la herramienta sola va a resolver los problemas. La IA no arregla procesos rotos, los escala. Si el proceso está roto y no se entiende, hay que repararlo previamente de hablar de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Fabi, es algo que está sucediendo y sucede porque la venta de la inteligencia artificial escaló más rápido que el aprendizaje y la adopción de la inteligencia artificial. Somos varios los colegas en los que tenemos este enfoque, ¿sí? No salgas a correr sobre la herramienta, no pidas presupuesto de quiero un bot, quiero un agente, quiero... No, vení, ¿sí? En busca de resolver un problema. Nosotros, con criterio, te ayudaremos a indicarte cuál es la herramienta que mejor resuelve ese problema. A veces no es inteligencia artificial, Fabi. A veces es una automatización pura y dura, básica, de conectar una base de datos o un Excel con alguna suite de herramientas, un CMR, un ERP, ¿sí? Y esa conexión te resuelve un montón de dolores que son de un proceso manual de copy-paste, de ir de un lado al otro. Y siempre es importante empezar en lo que yo denomino quick wins, ¿sí? O sea, no importa que estés ahorrando 2 horas, que sea insignificante, pero empezá escalando de a poco, porque vos también tenés que entender esta nueva herramienta, qué rol ocupa, ¿sí? Cómo lo pondero, etcétera. Todo esto tiene que estar acompañado de un aprendizaje, porque, insisto, como te dije, extrapola muchos aspectos de una empresa, ¿sí? Y más hoy en día que la inteligencia artificial, como te dije, se nutre de datos, de contexto, necesita de contexto, tiene que entender tu empresa. Cuanto más contexto tiene de tu empresa, y ese contexto no se lo podés dar de un día para el otro, lo tenés que construir ese contexto, esos procedimientos, etc. Así vos vas a lograr tener, al final de este proceso y de varias semanas, vas a lograr tener una inteligencia artificial a la cual le preguntás, ¿sí? ¿Cuáles son los próximos mails que tenés que mandar a tus prospectos? Y te va a contestar con los mails, con el estadio actual de tus prospectos, con el mensaje si quisieras, o una recomendación del mensaje, la voz, la impronta, ¿sí? Pero abriendo ChatGPT de la nada y preguntándole eso, no entiende. Por eso es un proceso, digamos, que requiere varias etapas. Está bueno esto que mencionabas, lo del quick win, ¿no? Estos pequeños hitos, porque también, y relacionado con la otra pregunta que te había hecho, también le permite ver al empresario pyme pequeños logros. Digo, entonces empieza a ver, y porque hoy también, digo, hoy y siempre, digo, uno como empresario pyme, digo, todo nos cuesta mucho y necesitamos ver monetizado la inversión, necesitamos ver ese retorno. Entonces, ese quick win nos permite ver como, ok, me ahorré media hora, me ahorré, digo, la carga de tantas comprobantes, no importa lo que sea, pero ya me permite empezar a ver resultados y que no quede, me lo imaginaba, ¿no? Que no quede como esto de al final implementé, gasté un montón de guita, qué sé yo, y no me sirvió para nada. Está bueno este concepto de ir escalando de a poquito y de ir sumando estas pequeñas victorias
y donde vos ya empezás a ver el resultado prontamente y no Sí. caer en esta desesperación de que lo que estás invirtiendo, el tiempo, el dinero y un montón de esfuerzo, no te va a redituar a largo plazo. No, no, y si vos me tuvieras que preguntar por dónde arrancaría, y más allá de esto del problema, y yo, si tendría poco presupuesto, invertiría un poco en capacitación, ¿sí? Claro, Inicialmente. Por lo menos quien tome la decisión o el equipo que va a formar parte de esto tiene que estar capacitado, no tiene que ser especialista, los especialistas son quienes uno contrata, pero tiene que entender, porque todo esto, si no hay adopción, si, claro, si, si tus empleados no lo utilizan y lo utilizan de la manera que vos definís, porque también, digamos, está la gobernanza, ¿no? totalmente. Y la seguridad, si quien abre datos confidenciales y los expone a Internet lo hace de una manera que está fuera del protocolo de seguridad que vos estableciste, estás abriendo una ventana a posibles ataques, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que estar acompañado, ¿sí? Y para mí, en cuanto vos detectás este quick win, lo pones en práctica y la gente ve que, o sea, Funciona. tus empleados ve que ya no lo está haciendo manual y que pasó de cargar 100.000 datos a revisarlos, ¿me Claro. entendés? Y ve que realmente la herramienta le está siendo útil en su tarea diaria, ahí es donde la adoptó, porque entendió dónde le resolvió el dolor, ¿me Claro. entendés? Y esa adopción tiene que ser no obligada, no imperativa, bajada desde arriba, tiene que estar pensada en un plan en la cual quienes no lo adopten, buscar la manera en que se sumen a esa adopción, y quienes lo adoptaron, de alguna manera atraiga a esos, ¿no? Que les haga entender el proceso. Max, cortito, me gustaría que me cuentes un caso de éxito. Algo que voy a, che, la verdad que acá esta empresa hizo sus deberes, sin dar el nombre, obviamente, ¿no? Digo, con la confidencialidad que ameritan estas cuestiones, pero bueno, hizo su tarea, tenía sus procesos mapeados, o por lo menos empezó a mapearlos en este trabajo, empezó con estos pequeños quick wins y hoy tiene un sistema, ya sea automatizaciones o IA, digo, integrado a su flujo de trabajo cotidiano. Sí, sí, Fabi, mirá, no hace mucho estuvimos trabajando con una empresa de gestoría documental, ¿sí? Que Ok, hace mira vos. múltiples procesos bastante rudimentarios, manuales y arcaicos, te diría, ¿sí? Porque Tedioso, sí. depende del organismo, hay algunos que son, te diría, presenciales, etcétera. Pero este cliente vino, nos consultó o sea, no nos dijo que era la empresa, nos consultó directamente que necesitaban un bot para responder mails y WhatsApp, ¿sí? A lo cual, muy sutilmente le dije, nosotros no lo hacemos, no hacemos eso. Pero si nos contás para qué lo querés, te podemos ayudar en el proceso. Lo hice, digamos, con una técnica a propósitos. Enganchó, ¿sí? Se enganchó y me contó un poco sobre cómo eran sus procesos. Entonces hicimos todo un proceso de diagnóstico en el cual nos dimos cuenta que el problema no estaba en responderle a los clientes. O sea, el tiempo que le respondían a los clientes no es que tenía consulta a las 3 de la mañana, no es un Claro. e-commerce que alguien compulsivamente De compra, compra, claro. claro, no es, tenía siempre era, casi siempre en el horario laboral, él estaba. Lo que pasa es que, ¿cuál era el problema? Que para responderle a un prospecto o a un cliente algo, él tenía que volver, es una empresa chica, 4 personas, ¿sí? Él tenía que volver a buscar la información y en algunos casos hasta calcular el precio, ¿sí? No tenía un sistema, no tenía, digamos, documentado tal consulta, tal trámite, ¿sí? ¿Qué requiere? Bueno, el primer paso que hicimos, Fabi, es este. Bueno, ¿lo tenés escrito en una hoja? No. Claro, Bueno, empecemos a escribir. tenía una costumbre, Exacto. tenía una costumbre. Tenía una costumbre. Entonces, empecemos a bajar. Cuando lo bajamos, nos dimos cuenta que automatizando, ¿sí? Automatizando puro y duro, ¿sí? Haciendo automatizaciones, nosotros podíamos ganar aproximadamente 10 horas semanales de Un montón. procesos súper manuales,
¿sí? Entonces, fíjate vos, llegó con una necesidad. Esa necesidad es, me quiero subir a esta ola de la IA, me dijeron que un bot de WhatsApp me lo resuelve. El bot de WhatsApp, si yo te lo hacía, cuando iba a buscar la información, iba a traerte cualquier cosa. O sea, porque vos al bot, a toda la inteligencia artificial, como te dije antes, tiene que ir a buscar información, no te responde, no entiende tu empresa. Tiene el conocimiento de miles de empresas, pero de la tuya en particular no lo sabe. Esa información se la tenés que brindar vos. ¿Está bien? Entonces, estuvo bueno por esto que te digo, por este juego de que vino con esta idea, con este enfoque, ¿no? Y esta impronta de necesito esto, pero en realidad lo ayudamos a entender un poco cuál era el problema, dónde estaba el cuello de botella. Y insisto, no aplicamos inteligencia artificial, todavía no aplicamos el bot, realmente digamos, no es que se conformó, pero el resultado que hoy obtuvo ahorrándose todas esas horas fue su primer quick win y dijo, hasta acá estoy bastante bien, después veo si delego las respuestas del WhatsApp email a un bot. Por ahora, con ese tiempo que ahorré, lo puedo seguir haciendo. Porque no nos olvidemos que hay ciertos rubros que digamos, el contacto directo con el cliente, la manera que se le habla, esa información está muy arraigada al comercial, al CEO, ¿me entendés? Que es una inteligencia artificial, hoy no lo puede detectar. Vos le podés pasar la voz, pero digamos, tenés que entrenarlo en un proceso iterativo para que no se identifique que se trata de una inteligencia artificial. Entonces, lo acompañé en la toma de decisiones de decir, mira, si te ahorraste 15 horas, ¿no? Más o menos, por semana, en todo eso, bueno, ahora tenés tiempo para contestar los mails, para contestar los WhatsApp. Y terminamos armándole una especie de chat a la cual accede a las automatizaciones, necesito esta información, y ese chat no es un chatbot, tampoco es un agente, pero es un chat básico de las 10 o 20 procesos que él tenía en su cabeza, que no lo había bajado nunca y que siempre le llevaban 5, 10, 15, 30 minutos. Y vos imaginate, haciendo años y años lo mismo, yéndolo a buscar, te cansa. Llega un momento, está bien, sos rápido, sabés dónde está, pero te satura, ¿viste? Ojalá pudiera hacer esto automáticamente. Y bueno, ahí estuvimos nosotros resolviéndole ese dolor. Está muy bueno el ejemplo, Max, porque el gap, la brecha entre lo que vino a buscar y lo que realmente después necesitaba, tiene que ver con lo que veníamos conversando al principio, ¿no? Es entender dónde está el punto de dolor, entender dónde puede sumar realmente valor y cuáles son los procesos donde hoy realmente podemos generar, y que a veces no son grandes procesos, a veces no son grandes cuestiones, son pequeñas cosas que en la sumatoria de esas pequeñas cosas uno ahorra un montón de cosas, ahorra un montón de tiempo. Y hay algo, esto lo agrego yo, porque tuvimos un debate en un grupo de WhatsApp donde había varios empresarios pymes, ¿no? Y yo por lo menos soy un ferviente defensor de que para mí eso va a ocurrir así. Muchos decían que a raíz de la inteligencia artificial y de muchas cuestiones, los perfiles junior van a desaparecer. Yo creo que no. Digo, yo lo que creo es que van a cambiar el rol. Digo, porque vos antes a un perfil junior le enseñabas a cargar información. Ahora a un perfil junior le vas a enseñar a interpretar la información, lo cual eleva un montón el nivel. Nos exige un montón de cosas también, ¿no? Digo, tener distinto pensamiento crítico y un montón de cuestiones. Pero creo que, digo, ahí hay un valor también muy importante en la implementación de la tecnología y tampoco no tener ese temor de decir, bueno, esto viene a reemplazarme todo, entonces ya no contrato más junior. No, pará, lo vas a seguir contratando, pero le vas a dar tareas de mucha mayor calidad, de mucho mayor crecimiento y desarrollo profesional, en la medida, obviamente, como vos dijiste muy bien, tengas mapeado dónde están aquellas cuestiones y dónde son aquellos procesos que vos puedas tener pequeñas victorias rápidamente y donde realmente sean tareas iterativas que no agregan valor hoy a la compañía, sino que, a la compañía, digo, a tu pyme, sino que las tenés que hacer, pero que no
no son las que realmente reportan ese valor al cliente, a tu proveedor, a tu equipo interno, digo, a quien sea. Max, un minutito, te robo 1 o 2 minutos más, una reflexión final, pensando, digo, desde tu rol como empresario y pensando hacia el empresario, es en este contexto también, ¿no? Tan complejo, digo, estamos transitando un complejo coyuntural y económico muy difícil para muchas pymes, para muchas industrias, y también en este ruido y en esta ola donde hay mucha espuma es, bueno, ¿qué reflexión final le dejás? Pero no como experto, como especialista en procesos y en IA, sino como empresario. ¿Qué reflexión te cierra este episodio? Mira, Fabi, si tenés que llevarte una sola cosa de todo lo que estuvimos hablando, sería que te preguntes, ¿sí? Antes de comprar cualquier herramienta de inteligencia artificial, pregúntate si podés explicar a qué proceso va a resolver esa herramienta, ¿sí? Si no podés explicarlo, eso ya es una respuesta y es tu primer proyecto. Y probablemente, Fabi, no requiere inteligencia artificial. Qué bueno ¿Sí? eso. Entonces, me parece que en este momento en donde, digamos, constantemente estamos estimulados para correr sobre la última tecnología, es momento de aquellos que tenemos experiencia parar la pelota, no olvidarse del criterio, que es algo que construimos todos, mal, bien, ¿sí? Pero el criterio se va construyendo, y ver, más allá del hype de la tecnología, para qué lo necesito, en qué proceso me va a resolver, etc. Si eso vos, a un consultor, como es nuestro caso, caes con esa información, ya ganaste un montón de tiempo, ¿sí? ¿Sí? Ganaste un montón de tiempo y además vas a ayudar mucho a que esta incorporación de la inteligencia artificial seas el abanderado, sea quien lleve, porque entendés en qué lo estás aplicando y no estás comprando porque pensás que es magia. Eso sería mi única reflexión, digamos, como para cerrar esta charla. Bueno, Max, volver a agradecerte el tiempo. Digo, el tiempo es muy valioso y todos estamos corriendo. Y que nos hayas dado este ratito y que nos hayas dado, nada, todo este conocimiento y toda tu experiencia, siempre lo mismo. O sea, no tiene valor, no tiene precio. Y sobre todo, poder compartir una charla de café así con un amigo de la casa, siempre es muy reconfortante. A todos los que vayan a ver este episodio número 6, Max, obviamente, ¿cómo te contactan si quieren conocer más de Cumbre? Bueno, Maximiliano Yomi, me pueden buscar por LinkedIn y ahí van a tener toda la información. Es más, pongan en Google Maxi Yomi y aparece, van a encontrarme en mi versión docente universitario, pero estoy ahí, búsquenme y van a tener varias maneras de contactarme. Bien, igual como siempre, vamos a etiquetar a Max, vamos a etiquetar a Cumbre para todos aquellos que quieran conocer un poquito más. Maxi, volver a agradecerte. A todos los que miren este episodio, esperamos, como siempre, aportar valor. Este ciclo se llama Off the Record justamente por eso, porque son aquellas conversaciones que muchas veces no terminamos de tener de manera formal, porque la vorágine nos pasa por encima, las terminamos haciendo en un radio pasillo y a veces las cosas no salen como queremos que salgan, pero bueno, por algo también salen así, ¿no? Entonces, lo que vinimos a aportar acá es un poquito de conocimiento, son ideas, son reflexiones que faciliten el día a día del empresario PYME. Max, un placer enorme, gracias a todos, nos vemos en un próximo Gracias a vos, episodio Fabi. número 7. Fuerte abrazo y buena semana para todos. ¿Listo, Leito?